tardes, bienvenidos a nuestra conferencia de farmacología y acupuntura, donde el doctor nos explicará cómo estará nuestro curso de farmacología y para que vean todo lo interesante que veremos en este curso. Bienvenido, doctor Tomás Alcocer González. De estar con todos ustedes. Y una de las cuestiones interesantes es cómo es este tipo de curso de farmacología. Bueno, generalmente cuando viene un paciente ya viene, pues claro, medicamentado y nosotros tenemos que conocer qué está tomando y podemos investigar toda la gama de medicamentos y sustancias que está ingiriendo el paciente. En muchas ocasiones esta serie de medicamentos pues pudieran estar causando muy bien, qué bueno, muy regularizado el paciente, pero a veces el medicamento puede causar ciertos efectos secundarios, o sea, molestias en el paciente, ahora por causa de un medicamento. Y también los tenemos que conocer porque muchas veces traen sustancias muy tóxicas que en vez de ayudar al paciente lo pueden perjudicar. Sobre todo con el pensamiento de la medicina moderna que, por ejemplo, tiene en enfermedades crónico-degenerativas, tiene un método terapéutico que generalmente se hace paliativo, ya no es curativo, solamente es paliativo para que el individuo pues vaya sobrellevando las enfermedades. El ejemplo es muy claro, por ejemplo, alguien que tiene artritis, pues toma cortisonas, analgésicos. La artritis, pues no es, todos estos medicamentos no es para resolver la artritis, son calmantes y los tiene que estar tomando constantemente y por toda la vida, ¿sí? Entonces, imagínense la parte tóxica que va quedando en el hígado, o bien riñón o en alguna otra parte del cuerpo. Y además, claro, como es paliativo, no es curativo, es para que el paciente pues tenga menos dolor y así hasta que pues toda la vida. Entonces, igualmente la diabetes, por ejemplo, utiliza insulina inyectable y por cuánto tiempo, pues toda la vida. O sea que este razonamiento de que la medicina moderna utiliza paliativos es una realidad y a veces no nos damos cuenta de ello porque pensamos que el paciente tiene enfermedad, debe ser tratado bien y con un especialista, pero volvemos a lo mismo, es un tipo de paliativos y nosotros pues debemos de entender que por eso estamos buscando otros métodos terapéuticos o cambio de vida, de forma de vida, alimentación, comportamiento, hábitos, en fin, para poder realmente curar de forma real y definitiva a un paciente. Modificar su pensamiento, su carácter, modificar también su ambiente social, porque a veces está enfermo porque hay un vecino que le molesta o situaciones que están ocurriendo en su entorno y que también eso tiene que arreglarse, porque si no, pues ese podría ser realmente la causa de todas sus enfermedades. Entonces, por eso de ahí que buscamos los métodos adecuados, accesibles y además reales, con el objetivo de que encontremos curaciones. Pero también el objetivo del estudio de la farmacología es que, pues con toda certeza, nosotros también podamos aprender a conocer a estos medicamentos y sus beneficios, porque hay medicamentos que efectivamente son beneficiosos, pero hay unos que son generadores de enfermedad y que pueden ser más, como se menciona, más problemático el remedio que la propia enfermedad. Así es de que, entonces, generalmente, por ejemplo, vamos a comenzar vamos a dar un ejemplo muy amplio y muy interesante con por ejemplo, el ácido acetilsalicílico. Aquí tenemos sí, esta es la fórmula del ácido acetil,
salicílico porque, como ustedes observan, se le da el nombre de ácidos porque por dos razones, toda sustancia dentro de la química lo vamos aprendiendo, ¿sí? Que el oxígeno es el que genera el término ácido, porque oxígeno quiere decir ácido, y para nombrar a un compuesto que tenga este ácido, debe de tener dos, como se ve aquí, dos oxígenos juntos, ¿sí? Claro, aquí está uno separado, pero la realidad es que son dos juntos y eso da la determinación que se le llame ácido. Incluso aquí, claro, esta es una fórmula que se escribe de forma simple, simplificando algunos elementos. Y aquí la realidad es que este ángulo tiene un carbono. Cada ángulo aquí, por ejemplo, este cíclico tiene otro carbono y así sucesivamente. Se han suprimido pues para ahorrar tiempo porque es un método de simplificación para poder escribir más rápido una fórmula química. Entonces, quiere decir que este oxígeno está ligado a este otro oxígeno y eso le da el término de ácido, ¿sí? Si nada más viniera un oxígeno y este hidrógeno, entonces sería un alcohol, ¿sí? Pero como viene de dos puntos, pues entonces es el ácido y que está enlazado con ese carbono que lo tenemos aquí ya simplificado. El ácido acetilsalicílico tiene un ciclo, por eso es sílico, ¿sí? Porque aquí tenemos este ciclo que se le llama sí, benceno, el benceno, y tiene generalmente, miren, aquí hay una línea, otra línea, en fin, pero esta tiene doble línea y una línea, doble línea y una línea, y así sucesivamente. Esto es muy importante porque quiere decir que se está moviendo intensamente de forma, se le llama así, resonante. Entonces, por eso. Eh, y entonces toda esta estructura se puede representar así también aquí, donde los oxígenos se ponen con color rojo, los carbonos se ponen de color negro, miren, aquí hay un carbono, por eso otro carbono, otro, y así sucesivamente. Y los hidrógenos se ponen de color blanco, que, por ejemplo, este hidrógeno que tenemos aquí junto con un oxígeno es esta representación de este hidrógeno. En la estructura de arriba, pues no se han puesto los hidrógenos para ahorrar tiempo, pero aquí abajo sí están puestos en forma blanco, una esferita blanca, un hidrógeno, otro hidrógeno y así sucesivamente. Las fórmulas químicas las vamos aprendiendo, por eso, entonces ya dijimos que generalmente carbono, el carbono junto con dos oxígenos, se va a llamar el grupo carboxilo, ¿sí? De hecho lo tenemos aquí arriba, otra vez, ¿sí? Aquí es este. Miren, este es un carbono, dos oxígenos que están en rojo y un hidrógeno. A eso se va a llamar grupo carboxilo o grupo ácido, el ácido. De hecho, aquí este ácido le da una fuerza enorme, pues por eso lleva el nombre de ácido, por los dos oxígenos. De hecho, esta es una forma porque vamos aprendiendo poco a poco, pero vamos aprendiendo incluso esta fórmula y de qué se trata este ácido. Imagínense entonces que realmente esta es una acidez que cuando se mete
y se toma una tableta de ácido acetilsalicílico, llega al estómago y quema la mucosa gástrica, o sea, quema el estómago. Por lo tanto, la toma de ácido acetilsalicílico provoca gastritis. Y si la persona está tomando una dosis bastante fuerte, vamos a ver que generalmente las pastillas de ácido acetilsalicílico, las más famosas son las de 500 miligramos, y por eso de ahí que alguien que ha tenido un evento cardíaco, un evento de coagulación, se le están tapando las arterias, el cardiólogo va a mandar un anticoagulante para que no se coagule la sangre, para que no se generen trombos, y entonces manda el ácido acetilsalicílico, pero para que no vaya a generar una gastritis y lo grave que cause una úlcera gástrica, entonces manda un ácido acetilsalicílico de una menor cantidad, sí, ya sea de 100 miligramos, sí, porque el normal, como ya hemos mencionado, tiene 500 miligramos, pues entonces manda 100 miligramos o una cifra que esté cercana y una dosis baja para que con un objetivo que la sangre no se coagule. Eso quiere decir que eh, el ácido acetilsalicílico tiene un efecto que se llama anticoagulante. Es un anticoagulante. Oigan, pues entonces, por eso esto hay que conocerlo, porque si alguien padece de hemorragias y toma ácido acetilsalicílico, va a tener hemorragias. Entonces no puede tomar este medicamento ácido acetilsalicílico, tiene que cambiar a otro. Sí, como es por ejemplo el paracetamol, que tiene efecto analgésico, antipirético también, y entonces, por eso de ahí este conocimiento. Es decir, ¿qué está tomando un paciente? Pues entonces hay que conocer qué sintomatologías tiene para poder seleccionar el mejor medicamento. Y vamos a suponer que desde que tomó y empezó a tomar el ácido acetilsalicílico tiene gastritis, tiene úlcera gástrica. Incluso cuando hay úlcera gástrica, quiere decir que tiene hemorragias gástricas y obra negro, porque es sangre que salió del aparato digestivo, desde el estómago, y recorre el intestino esa sangre y empieza a digerirse. Entonces, sangre digerida, y la sangre se acumula junto con todo las heces fecales, y cuando se genera la evacuación, las heces fecales son negras. Entonces quiere decir que hay una hemorragia. Y entonces, si el individuo empezó a tener este tipo de sintomatología desde que empezó a tomar el ácido acetilsalicílico, debe de suspenderlo inmediatamente, porque eso, pues claro, es causa ya de lesiones graves, es causa de que pueda producirle una anemia y alguna otra serie de malestares. Así es de que ahora, hay hay una organización internacional, ¿sí? Que se llama así, ¿sí? International Union, ¿sí? Eh, Unión Internacional para la química, para la aplicación pura. Y entonces, bueno, ese es el nombre de esta organización, que indica que el ácido acetilsalicílico, ese es un nombre natural, clásico, o es un nombre común, o es un nombre que ya los químicos ya están acostumbrados a ello. Pero la recomendación es que como tiene, como ya dijimos, el grupo carboxilo, que es carbón, oxígeno e hidrógeno, a eso se va a llamar grupo ácido o grupo carboxilo. Y por eso lleva el nombre de ácido. Y aquí está indicando también, sí, que el número 2.
donde se tiene el término de acetil, acetil. Entonces, acetil es un carbón y otro carbón, ¿sí? Tiene una manera de hablarse que es el término acetil. Por ejemplo, acetato, acetil, quiere decir que aquí hay dos carbonos, y claro, con sus correspondientes hidrógenos, oxígenos, pero aquí lo interesante es la descripción de este pedacito que se llama así, acetil, y acetil significa dos, dos carbonos, ¿sí? Eh, y tiene una descripción de oxi, ¿sí? Acetil oxi, pues porque aquí tenemos estos oxígenos, así es, entonces por eso y tenemos un oxígeno incluso en la parte intermedia. Y luego tenemos este círculo ya habíamos mencionado que se llama, un benceno, ¿sí? El benceno, por eso de ahí que aparece benzo, ¿sí? Y aquí quien gobierna toda la fórmula es el carboxilo, y todas las fórmulas que tengan el grupo carboxilo van a terminar en oico. Por eso es benzoico. Así, bueno, ahora no es necesario seguir toda esta serie de descripciones. Eso no importa. Ahora pero de todos modos, aprende y aprendemos cada vez a tener elementos cada vez más importantes. Entonces, quiere decir que si contamos solo los carbonos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? 7, 8, 9. Ah, pues por eso dice aquí, la fórmula tiene 9 carbonos. Si contamos los hidrógenos que están en blanco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, pues dice 8 hidrógenos. Y si contamos los oxígenos que son rojos, 1, 2, 3, 4, o oxígenos, 4. Ya, así de sencillo, se puede escribir así de esta forma. Claro que esta forma es mucho mejor porque así ya sabemos cómo está construido todo este ácido acetil salicílico. Miren, la siguiente, vámonos, ¿sí? Entonces, el ácido acetil salicílico, ¿sí? AAS, ácido acetil y salicílico. Se conoce como aspirina. Entonces, la aspirina, nombre de una marca que pasó al uso común, es un fármaco de la familia de los salicilatos. Entonces, ¿qué quiere decir salicilato? Ustedes conocen a un árbol muy famoso que se llama el sauce. En México hasta se le llama sauce llorón, y hasta hay una canción muy famosa que dicen el sauce y la palma se mecen con calma, y, y así sucesivamente. Bueno, porque la corteza de este árbol, pues es ácido acetil salicílico, es decir, al ácido acetil, y es un salicilato o un sauce, o sauce. Por eso de allí esta descripción, el salicilato. Entonces se extrae la corteza y de ahí se hace una preparación para extraer la sustancia, que incluso se puede utilizar generalmente la corteza y se hierve y se hace un té y se puede obtener el efecto analgésico, que de hecho todos los descubrimientos que se han hecho con los diferentes medicamentos que utilizamos en la actualidad, pues son plantas medicinales, ¿sí? También hay medicamentos que surgieron de algunos productos de animal, como es los cálculos de vesícula biliar, que se utilizaron también para bajar fiebres, quitar dolor, quitar inflamación, y así sucesivamente, ¿sí? Porque, por ejemplo, originalmente la primera insulina que se utilizó era de páncreas,
donde se sacaba su jugo y ahí estaba la insulina y se utilizaron páncreas de vaca, de puerco. Ya después se observó que había que escoger páncreas y de becerros o de embriones fetales de estos animales. Entonces, quiere decir que las primeras insulinas que se utilizaron tienen este origen. Creo que el problema era que había mucha incompatibilidad y donde se ponía la inyección en el cuerpo del paciente se podían producir unas ulceraciones, entonces por eso mejor se fue investigando cada vez más hasta encontrar la solución en una bacteria muy conocida que se llama Escherichia coli, porque su material genético es muy similar a la cadena de aminoácidos de la insulina y de ahí se empezó a sintetizar y por parte de este Escherichia coli, y por eso de ahí que surgió la insulina human o humana, ¿sí? Pero generalmente son de plantas, ¿sí? El origen de toda esta gama de sustancias. Entonces, por eso la familia de salicilatos se utiliza como medicamento para tratar el dolor. Entonces, el dolor se llama analgésico. La an, que quiere decir sin, y luego algos, dolor. Entonces, los analgésicos son eliminadores de dolor. Generalmente, muchas veces, la eliminación de dolor es porque tienen un efecto antiinflamatorio. Y entonces, porque la inflamación es lo que está provocando que se comprima el nervio sensitivo y por eso de ahí que se está produciendo dolor. Si se quita la inflamación, pues ya no hay quien oprima al nervio sensitivo, entonces desaparece el dolor. Por eso de ahí que, aunque también aquí tenemos este maravilloso efecto con este medicamento que tiene la fortuna de ser antiinflamatorio y también analgésico. Luego es antipirético, que quiere decir en contra, de piros. El piro quiere decir fuego, el fuego. Sí, quiere decir entonces que ya en términos naturales, sí, antipirético quiere decir que es antifebril, o sea, contra la fiebre. Por lo tanto, baja el estado febril, la temperatura. De hecho, sí, por eso dice aquí para la antipirético, porque generalmente el individuo va a tener un estado febril porque los glóbulos blancos van a soltar una sustancia que se llama que intercede por nosotros, por eso se llama interleucina. Es una sustancia que genera la fiebre y el objetivo de que esa fiebre es nuestra, de nuestro cuerpo, que tiene un objetivo, sí, que cuando entra un microbio hay que matar ese microbio y una manera dentro del estado natural es que suba la temperatura sanguínea y al subir la temperatura sanguínea se quema el microbio y se acaba el microbio. Oh, pues entonces qué fabuloso, una maravilla, por eso. Entonces ya acabamos con el estado febril, pues sí, porque este medicamento tiene esta característica, sí, el ácido acetilsalicílico, porque uno de los objetivos principales es que en la fórmula, por eso de ahí que muchas veces sí es interesante conocer la fórmula, porque si subimos, nada más aquí hay que recordar que aquí hay un oxígeno y otro oxígeno. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Por ejemplo, que estos oxígenos que están aquí, miren, por ejemplo, este oxígeno que está en esta posición, fíjense, sí, tiene una posición, sí, muy interesante porque puede captar hidrógenos.
¿sí? Sobre todo este que está muy en la orilla y se puede enlazar con un hidrógeno. Ahora, ¿qué sucede si este que ya tiene un hidrógeno capta otro hidrógeno? Porque aquí viene un razonamiento. El hidrógeno, que es, sí, cuando hay una fiebre, ¿por qué se calienta la sangre? Porque el riñón ordena que se suelten hidrógenos. Entonces hay hidrógenos sueltos en la circulación sanguínea y eso es el hidrógeno es el que está generando que suba la temperatura. Y si este OH atrapa un hidrógeno de esos que están sueltos, forma H2O y ya formó agua. Y cuando forma el agua, se acabó el calor, porque el agua ya es un elemento refrescante, ya es un elemento frío. Entonces, empieza a bajar la temperatura gracias a esta sustancia. Imagínense. Oigan, pues entonces por fin se va entendiendo que por eso es necesario que haya grupos OH para que capten otro hidrógeno, se convierte en H2O y ya queda el agua. Y entonces cada vez, claro, sí, por eso de ahí que se da con ciertos miligramos para que puedan atrapar el máximo que se pueda de hidrógenos generadores de fiebre y entonces así se refresca la sangre y esto ayuda, claro, ayuda a que también el estado febril no esté excedido, baje la temperatura, el individuo se sienta mejor sin el estado febril y también hay un razonamiento muy interesante que es la baja de temperatura, como se está produciendo mucha agua, nos ayuda a que las bacterias se mueran también, porque una bacteria no puede vivir en ambientes frescos, sino que una bacteria solamente puede vivir en ambientes calientes. Por eso de ahí que es simplemente con antipiréticos, sin necesidad de antibióticos, o sea, sin necesidad de medicamentos que maten bacterias, que se llaman así, antibióticos, puede bajar la fiebre. Bueno, baja la fiebre con este ácido acetilsalicílico, pero refresca y a la vez ya no le da oportunidad a la bacteria que siga sobreviviendo y se mueren. Sí, también se mueren. Es decir, el cuerpo sí está ayudándonos a matar a estos microbios con el estado febril porque los quema, pero también no puede elevarse demasiado la fiebre porque puede generar hemorragia cerebral. Y por eso de ahí que hay que cuidar que no vaya a generarse un estado de estas características. Y además, claro, estamos viendo que entonces estos medicamentos antipiréticos actúan también como refrescantes, claro, pero también como si fuera un antibiótico y los microbios que buscan calor para vivir, al no tener ese calor, mueren. Por eso, simplemente con aspirinas se puede matar un número muy importante de bacterias, o bien hay unos virus que no se le llama simplemente virus, sino enfermedades virulentas, que también son virus que buscan calor para sobrevivir, como en el caso ahora del coronavirus. Entonces, cuando tenemos un cuerpo más fresco y el coronavirus no puede subsistir y se muere. Así es de que quiere decir que para microbios que buscan calor para sobrevivir y ya les quitamos ese calor con el ácido acetilsalicílico, mueren. Así es. Entonces, por eso, miren el procedimiento. Bueno, seguimos entonces analizando. Ahora miren, y también es un antiinflamatorio. Aquí hay que recordar que el cuerpo tiene estos glóbulos blancos y ya dijimos que los glóbulos blancos tienen una sustancia que actúa en el sistema de defensas que se llaman interleucinas. Por eso se llaman leucinas porque vienen de los glóbulos blancos. Blanco también se llama leucocito.
Y entonces los leucocitos tienen leucinas, que son sustancias venenosas para los microbios. Ah, pues qué fabuloso también. Entonces, una manera de, cuando hay una infección, una manera de llamar a que lleguen glóbulos blancos y se coman a estas bacterias, y para llamar a los macrófagos, que quiere decir células blancas que comen, debe de haber un estado de inflamación. Sí, pero también claro que no se exagere este estado de inflamación. Sí, porque, bueno, el lugar entonces donde hay una inflamación, ahí van los glóbulos blancos que se llaman macrófagos para comer, pues son grandes, para comer bacterias y ya se las comen, o virus, y entonces eso es de gran ayuda. Sí, pero para ello se tiene que producir un proceso inflamatorio y ese proceso inflamatorio lo están produciendo los mismos glóbulos blancos de nuestro cuerpo. Claro, con un objetivo de llamar a los glóbulos blancos macrófagos para exterminar a estos microbios. Entonces, pero sin embargo, como ya estamos refrescando el ambiente, ya no se necesita entonces generar inflamaciones, ya el individuo ya tiene menos dolor, porque la inflamación es la que causa el dolor, como ya dijimos, por la presión de los nervios sensitivos. Entonces ya se están disminuyendo las sintomatologías, ¿sí? Y también porque hay un procedimiento que ahorita lo vamos a explicar, que realiza el ácido acetilsalicílico para actuar como antipirético, antiinflamatorio y analgésico. De hecho, todavía tiene otra función que se llama diaforético. Diaforético quiere decir hacer sudar, porque la sudoración es fundamental para poder combatir a los microbios, ya que la sudoración es sangre. Entonces, cuando hay un proceso infeccioso, sube la fiebre, bueno, pues ya está, hay fiebre, se quema el microbio, pero también hay un acúmulo de congestión en la sangre y ustedes observarán que cuando se toma el pulso, el pulso es muy lleno en todos los que tienen estado febril, el pulso se hace muy grande y el pulso se hace muy rápido. Fíjense, entonces, sí, en un estado febril, que claro es un estado infeccioso, porque cuando haya fiebre, entonces quiere decir que hay un microbio siempre. Y entonces este proceso de inflamación está provocando entonces que haya es el proceso en el cual el pulso se hace lleno, se hace incluso superficial, que es decir que hasta se sale de la piel. O sea, eso se llama pulso superficial y tiene la característica de hacerse rápido, pulso superficial, se sale de la piel y es un pulso lleno, porque tiene mucho líquido sanguíneo. Entonces, hay que bajar ese volumen. ¿Y cómo lo vamos a bajar? Haciendo sudoración, es decir, la diaforesis. Entonces, este estado congestivo de la sangre, al sudar, entonces lo que se expulsa es líquido sanguíneo y ya se disminuye el estado de exceso que tiene este pulso y ayuda muchísimo para que también el paciente no tenga, aparte de que baja la fiebre, está relajando ya, sí, al paciente para que no tenga dolor. Además, para la sudoración es quitar la inflamación precisamente con este procedimiento diaforético. Y entonces la infección pues se empieza a combatir, como ven. Ahora, todo esto se debe a un proceso que se llama, ¿sí?
inhibe el efecto, la aspirina o el ácido acetilsalicílico tiene un efecto inhibitorio de la ciclooxigenasa, ¿sí? Ciclooxigenasa. Entonces, aquí se está refiriendo a que hay una enzima. Entonces, aquí vamos aprendiendo que todo término que termine en asa quiere decir enzima. Y enzima, ¿qué va a hacer esta enzima? Va a romper el ciclo de oxígeno, un ciclo de oxígeno. Y entonces, generalmente, al detener entonces el ciclo de oxígeno, ya detiene la inflamación, ya detiene el dolor, ya detiene el proceso, eh, incluso que genera la molestia. En el caso de los procesos de defensa. Sí, para detener al microbio y genera también con este efecto frescura. Así, porque el oxígeno, como ya dijimos, empieza a atrapar hidrógeno si se convierte en agua. Claro, ya el OH ya tiene un hidrógeno, empieza a captar otro hidrógeno más y por eso baja la temperatura. Se convierte en agua. Pero este genera un problema de detener la enzima. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Bueno, entonces se utiliza también para tratar inflamaciones específicas tales como la enfermedad de Kawasaki, que es la pericarditis o fiebre reumática. Quiere decir que también, porque la pericarditis generalmente aquí aparece un microbio que se llama la bacteria Streptococcus betemolítico y esa se instala en el corazón y produce pericarditis o inflamación del músculo cardíaco. Entonces, la aspirina ayuda muy bien a refrescar y a vencer el estado inflamatorio del corazón. Igualmente la fibra reumática, porque la aspirina ayuda a quitar la inflamación también de todas las articulaciones, que está provocando esta misma bacteria, Streptococcus betamolítico. Ahora, la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad multisistémica idiopática, que es multisistémica quiere decir que se genera una inflamación de los vasos sanguíneos por la infección de algún tipo de microbio. En este caso estamos hablando del estreptococo beta-hemolítico. Entonces hay una inflamación que se llama vasculitis, por eso itis es inflamación de los vasos sanguíneos, en este caso. Entonces es multisistémica porque abarca todo el cuerpo. Idiopática es que quiere decir que no sé a qué se debe. Así de simple. Porque recuerden ustedes que hay una serie de trucos en la medicina moderna para ocultar la ignorancia. Y generalmente, bueno, no sé por qué se produjo esta enfermedad. Entonces, enfermedad idiopática, que no sabemos a qué se debe. Y es un método, sí, que ni modo, así se utiliza para salir del paso, porque ni modo que el médico es súper especialista diga, pues fíjense que no sé a qué se debe esta enfermedad. Entonces es más fácil decir, esta es una enfermedad idiopática. Entonces ya, este sí sabe, porque es enfermedad idiopática. Pero la realidad es que realmente no se sabe a qué se debe el hecho del cual se producen vasculitis o inflamaciones de los vasos sanguíneos y que afecta a vasos pequeños y mediano calibre, especialmente a las arterias coronarias, o sea, las del corazón, provocando clásicamente aneurismas en estas arterias
Un aneurisma es una dilatación de un vaso sanguíneo, generalmente son arterias. Las arterias son las que llevan sangre, que alimenta, porque las arterias llevan sangre nutritiva para alimentar a todas las células. Pero estas arterias se inflaman y por eso la vasculitis, y se inflaman mucho, a capaces de hacerse muy delgadas sus paredes y generar incluso a veces una elevación del volumen, ¿sí? De este vaso sanguíneo, y esa elevación y a este volumen se llama aneurisma, el aneurisma, que son dilataciones de las arterias. Es una dilatación de la arteria y que, claro, puede ocurrir que se revienten. Por eso el peligro de los aneurismas, y que se debe de tener mucho cuidado porque cualquier esfuerzo, entonces, puede provocar que se reviente. Y además puede asociarse a algún síndrome igual mucocutáneo, es decir, algún tipo de enfermedad de piel. Cutáneo es piel y muco es mucosa. Entonces, donde igual se pueden producir procesos hemorrágicos, ya sea en las mucosas o en cutáneo, la piel, o sea, en la piel. Por eso este síndrome es llamado así por el médico japonés Tomisaku Kawasaki, que en la década de 1960 describió esta enfermedad recién conocida, mayormente en niños, pero observen este dato tan interesante, ¿sí? Que la aspirina, curiosamente, empieza a curar esta enfermedad. Fíjense. Oye, pues entonces sí, es valioso. Es valioso este medicamento porque, sí, entonces la administración de aspirina poco después de un ataque al corazón disminuye el riesgo de muerte. La realidad es que sí, así es, la aspirina ayuda y su uso a largo plazo ayuda a prevenir ataques cardíacos, efectivamente, sí. Incluso ayuda la aspirina que ya no se formen coágulos, para que no vaya a haber un coágulo que del corazón se desprenda y vaya al cerebro y pueda provocar una lesión cerebral. Incluso la aspirina está previniendo de accidentes cerebrovasculares, o sea que un vaso sanguíneo lleve un trombo o coágulos, sí, hasta la región de cerebral. Entonces quiere decir que sí, oiga, pues sí sirve entonces tomar aspirina. Así es, por eso también tenemos que ver qué hace la aspirina en beneficios, pero también qué hace la aspirina en situaciones donde no hay beneficios, ¿sí? Incluso puede disminuir el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer, porque resulta que el cáncer es calor, y como la aspirina es fresca, sí, con el objetivo de ir aumentando el agua, entonces, refrescando la sangre, refrescando las áreas donde hay una tumoración. Entonces, se observó que especialmente aquí abajito, tenemos el cáncer de colon rectal. O sea, en el colon, que es intestino grueso, y el recto ya es la última porción del intestino grueso, y aquí puede aparecer un tumor canceroso, peligroso, claro. Pero resulta que muchos que estuvieron tomando aspirina para su corazón, para fiebre reumática, para la artritis, etcétera, resulta que desaparecieron los tumores cancerosos del colon. Pues claro, porque fueron refrescando estas áreas intestinales y finalmente refrescaron, claro, también la sangre, y finalmente desapareció el cáncer. Oigan, pues entonces se utiliza para cáncer de colon, efectivamente, también, ¿sí? Y también, claro, uno de los métodos que se utilizan actualmente es sí dar aspirina, pero con omeprazol o un protector de estómago, para que de esta forma no vaya a haber una gastritis
o úlcera gástrica, pero sí que actúe sobre la región de colon. Ahora, pues entonces está interesante este dato, ¿sí? Así es de que, pues, y también en el tratamiento del dolor o la fiebre, pues sus efectos comienzan de forma típica a los 30 minutos. Entonces, como ustedes observan, es un efecto muy rápido, de efectos maravillosos. Pero el problema, entre los efectos secundarios comunes al ácido acetilsalicílico, se encuentra la dispepsia, es decir, agruras. Aparecen las agruras, aparece la gastritis, ¿sí? Y por eso el problema más grave de la aspirina, con su efecto secundario más importante, es la úlcera péptica. La perforación incluso del tejido de estómago y empeoramiento del asma. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque puede producir broncoespasmo por enfriamiento, por enfriamiento. Incluso puede producir un riesgo de hemorragia porque el proceso que acabamos de ver hace un momento, vamos a ver si aquí, sí, aquí un poquito arribita, aquí donde se menciona, un poquito arribita, aquí está. La aspirina es un inhibidor de la ciclooxigenasa. Quiere decir entonces que si se inhibe la ciclooxigenasa, se va a suprimir la producción de prostaglandinas. Sí, entonces, y la prostaglandina, claro, es una sustancia que se encontró en la próstata, por eso de ahí que se le llamó prostaglandina, o sea, sustancia que proviene de la glándula prostática. Por eso otra vez, pues próstata, glandina, glándula, prostaglandina. Entonces, el dato interesante es que las prostaglandinas son las protectoras de las mucosas. Entonces, quiere decir que después se descubre que en el estómago también hay prostaglandinas y entonces esto es muy maravilloso porque la prostaglandina, como protege la mucosa gástrica, es la que no permite que se generen gastritis o úlceras gástricas. Pero como la aspirina suprime la enzima ciclooxigenasa, que quiere decir que es la que ayudaría a producir prostaglandinas, pero como ya no hay sí, el efecto de ciclooxigenasa, pues entonces ya no hay prostaglandinas y ya no hay quien proteja el estómago, y esa es la causa de la aparición de una gastritis. Así es. Incluso no es tanto que la aspirina, a través de su acidez, lesione el estómago, sino que también los ácidos gástricos, como es el ácido clorhídrico, es el que también va a quemar al estómago porque ya no hay protector, ya no hay prostaglandina y aparece la gastritis, la úlcera gástrica y hemorragias gástricas. Oiga, pues entonces se pone más interesante cada vez, ¿sí? Esa es de hecho, la explicación y los riesgos, y por eso de ahí que, como hemos mencionado, puede tomarse este medicamento, incluso siempre se envía con un protector de estómago que se va a llamar omeprazol, ¿sí? El omeprazol, de hecho, actúa suprimiendo la acción de los hidrógenos.
porque también hay otra forma de formar ácidos. Ahorita estamos viendo que un ácido son el grupo carboxilo, dos oxígenos juntos, por eso ácidos, pero también el ácido es por contener hidrógeno. Por ejemplo, cloro más hidrógeno, entonces el hidrógeno no se menciona como hidrógeno, sino que se menciona como ácido. Es otra forma, ¿sí? Entonces, la acidificación de los jugos en el estómago, en estos jugos gástricos, es con ácido y entonces se nombra clorhídrico, de cloro, porque sí, claro, el corrosivo es el hidrógeno, es el que quema, es el que perfora. Entonces, y junto con el ácido clorhídrico, con cloro, entonces, claro, es útil para en un estado natural, para que se forme el quimo, la masa de alimentos, y para que se deshagan los alimentos cuando pasen al intestino delgado, pero no antes, no, que no se, si se desaparece el ácido clorhídrico, entonces ya no se deshacen los alimentos y, y por eso el omeprazol actúa de esa forma, deteniendo los hidrógenos, entonces ya se detuvo el hidrógeno, ya no hay ácidos, y así es como protegen al estómago, pero el problema del omeprazol es que está disminuyendo eh, la masa que se llama quimo, que es el que está diluyendo a los alimentos para que después se conviertan en partículas y se tienen que convertir en partículas para que se puedan absorber, porque moléculas muy grandes ya no pueden entrar y atravesar la mucosa intestinal y entrar a la circulación sanguínea. Si es una molécula muy grande, entonces ya se pierden muchos alimentos que ya no se absorbieron porque ya no se dividieron, ya no se produjeron en forma de partículas. Por eso, así es de que. Entonces, una maravilla. ¿Sí? Entonces, aquí como resumen, el ácido acetilsalicílico es el antiinflamatorio no esteroide, que significa que estamos hablando de un analgésico, o sea, que quita el dolor y quita la inflamación, porque hay un antiinflamatorio muy poderoso que se llama cortisona. La cortisona, dexametasona, fenilbutasona, eh, y muchos, todos estos derivados que incluso de cortisona y que son sustancias que se utilizan en artritis, en fin. Entonces, y esos son esteroides, los que sí son cortisonas. Pero el ácido salicílico es un antiinflamatorio, dice aquí, no esteroide, o sea que ese antiinflamatorio quita la inflamación, pero sin ser cortisona. Es un dato muy bueno, porque si es cortisona, desinflama, quita el dolor, etcétera. Pero ¿cuál es el problema de tomar cortisona? Que se suprimen las diversas funciones de la glándula suprarrenal. Y por eso, sobre todo en mujer que tiene artritis y toma cortisonas, desordenó la glándula suprarrenal y al rato ya tiene barba, porque en la glándula suprarrenal se producen las hormonas masculinas. Entonces ya tiene barba, bigote, vellosidades en las piernas y empieza a tener un desorden hormonal, se empieza a detener el líquido dentro del cuerpo y se generan los edemas y ya se generó este desorden suprarrenal por tomar cortisonas en periodos prolongados. Por eso todo eso se tiene que revisar. Y miren con todo lo que hemos ido aprendiendo en este pedacito, en este pedacito. Así es de que. Entonces, por eso de ahí que el ácido acetilsalicílico entra dentro de la clasificación de analgésicos y antiinflamatorios, no esteroides.
o sea, no cortisonas. De hecho, se llaman esteroides porque el esteroide deriva del colesterol. Por eso, colesterol. Por eso, esteroide. Entonces, quiere decir que no es derivado del colesterol. Por lo tanto, entonces, es más noble, porque aquí no vamos a tener problema con la suprarrenal. Tenemos otros problemas, claro, de gastritis, o sea, gástrica, pero no hay desorden de la suprarrenal. Y por eso de ahí que el ácido acetilsalicílico es el más famosísimo por excelencia y funciona de forma similar a otros AINES, o sea, otros antiinflamatorios no esteroides. Y aunque bloquea el normal funcionamiento, también este es otro problema, porque como se inhibe el llamado ciclo de la ciclooxigenasa, no solamente se suprime la producción de prostaglandinas, sino que también se produce una detención para la acción de las plaquetas, recordando que las plaquetas son las que detienen las hemorragias. Entonces, esto quiere decir que se está deteniendo esta función plaquetaria y por lo tanto, entonces al tomar ácido acetilsalicílico en dosis muy altas, se puede producir hemorragias. Y si alguien tiene hemorragias y toma aspirina, la hemorragia se aumenta. Por eso hay que conocerlo, porque si no. Ahora, el objetivo también, sí, y aquí, claro, todo lo que ya hemos ido revisando, maravilloso, sí. Ahora, eh, también el objetivo de este conocimiento es, bueno, si no voy a tomar aspirina, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces viene el gran secreto, que estas aspirinas pueden ser sustituidas por puntos de acupuntura. Y que de hecho son puntos de acupuntura, claro, en este caso es muy sencillo, porque es el famoso punto 4 de intestino grueso. De hecho, este punto es conocido como el punto aspirina, porque el 4 de intestino grueso baja la fiebre, quita el dolor, quita la inflamación y es diaforético, lo mismo que tiene la aspirina. Así es. Oigan, pues entonces voy a utilizar mejor ese punto. Por eso de ahí que dentro del terreno de la acupuntura, sí, vamos a utilizar dos puntos muy importantes. Primero el 4 de intestino grueso y luego el 11 de intestino grueso. Porque, ahora, ¿por qué estos dos puntos tienen el efecto aspirina? Porque estos dos puntos meten agua. Es decir, cuando nosotros analizamos la función del tubo digestivo, el agua se va a absorber en el intestino grueso. Y por eso estamos utilizando puntos y canal de intestino grueso, para que se absorba una cantidad importante de agua y baje la fiebre, baje el calor, elimina por eso los estados congestivos de la cabeza, elimina la irritación, el calor, la fiebre, en el caso de estados congestivos como las cefaleas y así sucesivamente. Entonces, ahora, ¿y cuál es el secreto de utilizar el 4? En primer lugar, porque es un punto yuan, aquí dice punto yuan, 4 de intestino grueso, y porque este 11 de intestino grueso es un punto mar. Entonces, la combinación en un canal de víscera, la combinación de utilizar un punto yuan y un punto mar tiene una gran potencia para regularizar el intestino grueso y también regularizar, claro, el canal. Por eso de ahí que con estos dos puntos quitamos cefaleas, bajamos la fiebre, quitamos inflamaciones ganglionares de cuello, quitamos amigdalitis, dolores de dientes, de muelas, de abscesos,
y así todo el estado progresivo de la cabeza es con 4 de intestino grueso, 11 de intestino grueso. Además de que estos dos puntos son activadores de la producción de glóbulos blancos para las defensas. Por eso de ahí que son dos puntos que están dentro del cuadro de puntos de acupuntura relacionados con el sistema inmunológico. Bueno, como ven, este es un breve panorama hablando de un solo medicamento y que nos da la oportunidad de entender y aprender la farmacología en un grado extremadamente maravilloso. Imagínense para la diabetes, cuando hablemos de qué es la metformina, qué es la glibenclamida, o qué es la insulina inyectable, cómo son, cómo actúan, qué es lo que está sucediendo dentro de nuestro cuerpo y lo más importante, y qué puntos de acupuntura pueden sustituir estos medicamentos. Entonces entramos a un terreno extraordinariamente muy importantísimo. Así es de que, además, el acupunturista es un individuo sencillo, noble, solo para los tratamientos se utilizan agujas o moxas, pero con esta serie de conocimientos se eleva el nivel y tenemos que entender mucho mejor cómo es que están actuando estos medicamentos en el cuerpo y eso nos eleva para que cuando estemos viendo un paciente no estemos diciendo, no, yo soy un simple acupunturista nada más. Y esos medicamentos que está tomando, que toma que reserpinas, que ácido valproico, que una serie de medicamentos que incluso muy apantallantes, como el para hipertensión arterial, como el nifedipino, amlodipino, ¿sí? Captopril, etcétera. Oigan, ¿qué son esos? Pues hay que se estudian, se ven cómo están actuando y entonces nos vamos dando cuenta que uno de los objetivos principales en la acupuntura es mejor hacer funcionar los órganos del cuerpo para tener mejores efectos. Curativos, principalmente curativos. Así es de que este es el panorama y claro, hay medicamentos, ahorita vimos los analgésicos, pero también tenemos que estudiar los analgésicos de formas diversas, como son en los aminos, que es el paracetamol, que también tenemos que estudiar los analgésicos derivados de las morfinas, y qué son las morfinas, y entonces, oiga, pues nos vamos a ir ganando de conocimientos extraordinarios. Pues claro, eso debe de ser así, para que hagamos una mejor acupuntura y sepamos qué, qué medicamento está tomando el paciente y mientras vamos curando sus órganos, el paciente puede empezar a reducir sus medicamentos y después el objetivo es ya no tomarlos, porque vamos a ver que todos los medicamentos tienen una basura peligrosa que se acumula en hígado, en riñón, en el cerebro y así sucesivamente. Así es de que entonces, este es un breve para todos ustedes interesados en este tema de la farmacología. Muy bien, pues mande. Pues ya, miren, iniciamos el 3 de octubre de este año, 2023, así es de que listos para que estemos atentos en esta farmacología y acupuntura. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su presencia. Los invitamos a que nos manden un WhatsApp al 55 45 56 73 67
para que les mandemos más información con respecto a este curso máster de farmacología. No se lo pueden perder, está muy interesante. Gracias, muy agradecido.